En el vídeo anterior vimos los riesgos en las edades de 3 a 5 años y de 6 a 8. En este vamos a ver los siguientes rangos de edad. La principal fuente de riesgos en estas edades se deriva de la autonomía que empieza a adquirir el menor y que le permite realizar por sí mismo actividades en las que antes había un adulto cerca. Por ejemplo, puede quedarse solo en casa por breves periodos de tiempo o puede salir con amigos a sitios anteriormente prohibidos o limitados. Todo esto hace que los riesgos de circulación se amplíen, entre otras cosas porque ya no es un peatón acompañado, sino porque además de ir solo, como peatón, dispone de vehículos como la bicicleta o los patines. La velocidad se incrementa y el peligro también. Otros riesgos relacionados con actividades fuera de casa son que se puede perder o que sea abordado por desconocidos con intenciones poco claras. Todo ello determina que los objetivos de educación en cuanto al comportamiento en vía pública sean especialmente importantes. Respecto al domicilio, si la formación ha sido adecuada en la etapa anterior, los riesgos antes expuestos son mucho menores. A cambio aparecen otros nuevos, como por ejemplo no abrir la puerta o no hablar por teléfono con desconocidos. Otro riesgo nuevo que aparece en esta edad y suele ser muy frecuente en edades más tardías es el derivado del uso de la tecnología, la adicción a los videojuegos, contactos por internet o uso de redes sociales. Por lo que el profesor deberá tener en cuenta que otro objetivo educativo que es muy importante en esta edad y que además tendrá repercusiones y consecuencias posteriormente es formar adecuadamente respecto a riesgos, prevenciones y medidas básicas a adoptar con el uso de las nuevas tecnologías. Podríamos decir que en esta etapa hay 4 grandes circunstancias de riesgo. Las de circulación se mantienen los riesgos de la etapa anterior, pero magnificados ya que se dan algunas situaciones nuevas como el uso de ciclomotores o una mayor independencia en sus desplazamientos. Este hecho obliga al educador a insistir, profundizar y ampliar los conceptos de educación vial impartidos hasta el momento. El alumno ya no es únicamente un peatón, en numerosas ocasiones es además un conductor de vehículo a motor. Las de contacto con sustancias adictivas y estupefacientes, en un sentido muy amplio, tabaco, alcohol y drogas. El consumo de este tipo de sustancias es sobre todo un fenómeno social. Al preadolescente le vienen invitaciones y presiones de todo tipo en su entorno social para que se inicie en el consumo, sea con compañeros o amigos para el botellón, sea para iniciarse en el tabaco o sea para probar marihuana o hachís. Normalmente es el grupo de referencia el que le facilita la ocasión. Las tecnológicas, sobre todo en perfiles retraídos, es relativamente frecuente la adicción a las tecnologías en un sentido muy amplio, desde la mera adicción a videojuegos a la adicción a relacionarse por redes digitales, haciendo de modo virtual lo que le resulta difícil en la realidad. Y por último, las derivadas de una autoimagen inapropiada que le lleva a situaciones de bulimia o anorexia. A lo anterior se suman 2 factores que agravan los riesgos. Primero, es una etapa en la que los preadolescentes empiezan a elaborar sus propios criterios y juicios, lo que les lleva a una especie de rebeldía frente a lo que les han dicho siempre. Y en segundo lugar, es una etapa de exploración y de experimentación, lo que les lleva en ocasiones a mostrar conductas claramente temerarias. Por otro lado, y relacionado con esto, debemos decir que normalmente el umbral de percepción de riesgo de los adolescentes es significativamente más alto que el de los adultos. Es decir, perciben menos situaciones y probabilidades de riesgo que el adulto. Todo ello obliga al educador a definir unos objetivos claros en relación con la sensibilización al riesgo y a cómo actuar ante este tipo de situaciones. Es clave también tener en cuenta que todo lo que se haga, bien y mal, en esta etapa tendrá unas repercusiones muy importantes en la siguiente. En esta etapa algunos de los riesgos de la etapa anterior se amplían, los de circulación y los de consumo de drogas, por ejemplo. Estadísticamente, la accidentalidad en el tráfico sube significativamente. Los comportamientos de riesgo y las conductas temerarias se incrementan en frecuencia y en gravedad. Lo que en la etapa anterior eran tímidas invitaciones al consumo se convierten en prácticas extendidas. El botellón puede ser un magnífico ejemplo de una extensión y consolidación de comportamientos, ya que se ha convertido en una práctica social frecuente. En esta etapa, la educación en prevención y seguridad vial debe centrarse fundamentalmente en la generación de actitudes, en la mentalización a los alumnos de los riesgos y en la necesidad de prevenirlos.
También es muy significativo que buena parte de los alumnos en esta edad se incorporan al mercado laboral o estudian formación profesional para hacerlo en breve. Esto requiere ya un planteamiento, siquiera inicial, de lo que supone la prevención de riesgos laborales. De cara al profesor, sensibilizar al alumno actual, futuro trabajador en seguridad laboral, es una base imprescindible de educación y además facilitará mucho la labor posterior de los técnicos y formadores en prevención de riesgos laborales. En definitiva, cada etapa tiene sus propios riesgos, por lo que en cada una de ellas habrá que hacer un enfoque distinto y programar unos objetivos didácticos diferentes y adaptados al entorno socioeconómico y cultural de los alumnos.